Buenas noches para todos. Bueno, sean bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los lunes, estaremos viendo conferencia de fase A. Como vemos acá, la conferencia número 14, titulada Drogas y Alcohol. Vamos a ver estos dos defectos psicológicos que son pues bastante pesados y estaremos pues viendo cómo trabajar para eliminarlos de nuestra psicología, algunos aspectos que tiene muy importante a considerar este defecto psicológico, pues para comprender la importancia de trabajarlos y erradicarlos de nuestra psicología. Me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a esta conferencia del día de hoy. A los compañeros que quieran compartir el enlace de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Vamos a ir verificando si está bien el audio y si llegan los mensajes para ir iniciando. Bien, veo que sí está llegando bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a los compañeros que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a los que vean la conferencia de manera diferida. Recordemos que si surge alguna inquietud, alguna pregunta, a medida que vayamos desarrollando el tema, pues pueden irla dejando en los comentarios, que en la medida en que vamos desarrollando el tema, pues sus preguntas nos permiten eh, pues afianzar un poquito más el tema y nos podemos eh, sacar adelante pues con sus preguntas. A lo mejor son inquietudes pues que tienen también algunos otros compañeros, y cuando alguno se anima a hacer la pregunta pues nos sirve para ahondar un poco más. Tengo un momentito. Muy bien. Bueno, vamos a ir dando inicio al tema del día de hoy, que se titula Drogas y Alcoholismo. Entonces, estos defectos psicológicos, pues que son bastante fuertes para nosotros, eh, pues corresponde el que veamos pues que tiene muchos detalles que son importantes. Vamos a iniciar con los objetivos que tiene esta conferencia, como son
mostrar la urgencia que tiene la eliminación de estos dos defectos psicológicos, ya que hacen imposible cualquier avance en el trabajo interior. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, cómo enseñarle a personas afectadas por estos dos yoes a regenerarse a sí mismas. Porque recordemos, si uno ha trabajado un defecto psicológico, pues ya lo va comprendiendo y puede ayudar a otras personas a eliminar ese defecto psicológico. Entonces, también vamos a ver pues que es urgente trabajar estos dos defectos porque no nos permiten ningún avance interior. O sea, una persona que esté consumiendo drogas o alcohol, pues está dañando su energía creadora sexual, y mientras esté pues alimentando estos defectos, dañando su energía, pues no hay forma que pueda hacer ningún tipo de creación. Entonces vamos a iniciar hablando sobre el alcoholismo, y allí vamos a hablar pues sobre Algol, el demonio que maneja este defecto psicológico. Entonces el demonio Algol es uno de los 10 demonios más perversos del planeta Tierra, y allí vamos a ver que representa la cabeza de la medusa cortada por Perseo, esa alegoría de la mitología griega, donde este demonio pues maneja todos los procesos del alcoholismo y la drogadicción dentro de este planeta. Y veíamos en esta alegoría de la mitología griega, pues como Perseo, para poder eliminar a la medusa, pues no la, porque recordemos, la medusa, si la veían de frente, pues la persona se convertía en piedra. Pues él encontró la forma, viéndola a través del espejo que le servía su escudo. Con eso pudo verla a través del reflejo y de esa manera poder eliminarlo. Y esto lo que nos muestra es que para trabajar este defecto psicológico, pues la persona no puede hacerlo de frente, o sea, no puede hacerlo estando en contacto con el defecto, estando en contacto con las personas con las que se desenvolvía alimentando el defecto psicológico, sino de una manera indirecta, porque pues de manera directa y con las mismas personas pues se hace imposible eliminar este defecto, y vamos a ver porque es que tiene muchos aspectos que son importantes considerar. Los lemas que tiene este demonio de alcohol es que es el dueño del planeta, y allí vamos a ver pues cómo el alcohol es algo que se ve a todo nivel y en todo tipo de sociedades. O sea, bien para personas que tienen dinero o que no tienen dinero, igual consumen alcohol. Igual se consume alcohol en una celebración religiosa, en una celebración matrimonial, en una celebración de un negocio, como también en un funeral también se ve que las personas consumen alcohol. Entonces se ve a todo nivel, hasta en fiestas infantiles se consume alcohol, porque cualquier tipo de celebración, pues las personas alimentan este defecto psicológico. Entonces lo vemos a todo nivel, por eso el lema de este demonio es que se considera dueño del planeta. O sea, él se dice: soy el dueño del planeta, soy el ladrón de átomos solares, porque pudre nuestra energía creadora sexual, o sea, esa energía que nos es depositada todos los días para hacer nuestras creaciones internas, pues se dañan con el consumo del alcohol. Se pudre nuestra energía y pues no permite que la persona pueda hacer creaciones internas. Se dice: soy el padre de la corrupción y la desgracia, soy el padre de la degeneración y del vicio, soy el destructor de hogares y soy el causante de la miseria y la ruina. Y es que si reflexionamos, pues vamos a ver cómo este defecto psicológico, ante cualquier situación de desgracia, ante un pleito, ante una enemistad familiar, ante un karma de una familia de sufrimiento, pues generalmente detrás de esas situaciones está este demonio del alcohol. Cuando hay algún accidente de tránsito, cuando hay alguna riña donde incluso puede ir alguien y matar a otro, pues también está detrás de ese tipo de situaciones el alcohol.
Cuando la persona no tiene la fuerza para hacer una presentación una, ante un público, pues dice, no, me tomo un licorcito y así la persona dice, no, así me siento valiente y lo hago. Y resulta que pues o sea, no comprende el daño que le está haciendo a su cuerpo. También eh, cuando la persona es, digamos, reservada, tiene esos yoes apacibles, tranquilos, pues bajo el efecto del alcohol que se inhibe nuestra personalidad, ya la persona no se comporta como normalmente según su personalidad, pues se atreve a hacer cosas mucho más atrevidas, mucho más grotescas, mucho más incluso ofensivas o dañinas bajo efecto del alcohol. Entonces, por eso pues definitivamente estos son sus lemas y se dan con las personas cuando alimentamos este defecto psicológico. O sea, esa persona que de repente no es capaz de degenerarse sexualmente hasta un cierto nivel, pues bajo efectos del alcohol, pues sí cede ante ese tipo de situaciones. Una persona que de acuerdo a su personalidad pues sea muy correcta, incorruptible, pues resulta que bajo efectos del alcohol pues es mucho más manejable y sí tiende a ceder hacia ese tipo de negocios torcidos y ese tipo de cosas porque está bajo efectos del alcohol. Entonces, por eso vemos cómo sí, definitivamente se dan estos lemas que tiene este demonio de alcohol. Tiene varias características que también es importante observar, entre ellas, porque hay muchísimas más, lubrica la rueda del samsara. Recordemos que la rueda del samsara es ese paso de la chispa en nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Y cuando la persona pues está bajo los efectos del alcohol, o sea, cuando consume alcohol, pues termina degenerándose mucho más rápido, dañando mucho más rápido su cuerpo, o llegando a esos puntos donde hay accidentes o donde hay tragedias, donde la persona pues termina pasando a ese punto donde llega la muerte mucho más rápido. Se insinúa por doquier siempre tentador, y es que vemos cómo las personas se sienten, ay, va a llegar el fin de semana y por fin nos vamos a reunir a tomarnos un licorcito. No es que nos vamos, tenemos tiempo que no se reúne la familia y se reúne la familia y ¿qué vamos a tomar? Y siempre es un licor. No que vamos a hacer un reencuentro entre las personas que estudiamos bachillerato y nos vamos a reunir y pues por supuesto no puede faltar qué es lo que vamos a tomar de licor. Entonces siempre está insinuándose por doquier. El maligno alcohol a veces es muy fino y diplomático porque, como les decía, no es únicamente el decir, ah, no, es que los que se emborrachan son las personas de bajo nivel social. No, es que hay licores muy económicos y hay licores que son muy finos, pero siempre hay para todo el mundo. Y cuando una persona dice, no, es que vamos a recibir a un amigo que es muy importante o que tenemos mucho tiempo que no vemos o que vamos a firmar un acuerdo, entonces en ese tipo de situaciones donde hay aspectos especiales, momentos especiales, entonces la persona ve como normal el ingerir alcohol. Entonces también parece tener el don de la ubicuidad, que aparece por todas partes, o sea, lo vemos a todo nivel, en todas partes, como lo habíamos mencionado, en cualquier tipo de celebraciones, en cualquier tipo de reuniones, de cualquier tipo, incluso hasta en velorios se ven personas ingiriendo alcohol, porque pues se ve normal, o sea, como que no pasa nada, como que más bien incluso le escuchaba en alguna oportunidad a alguien decir, pues no, es que así nos ponemos más alegres. O sea, como que si fuese necesario en cualquier tipo de reunión el que haya la presencia del alcohol. Entonces, las consecuencias de de alimentar este defecto psicológico, pues a nivel biológico, pues muchos
las hemos escuchado, cómo pues daña incluso el hígado, cómo daña todo nuestro proceso, eh, todo el proceso de salud de nuestro cuerpo lo daña, porque es que esta es una sustancia de desintegración, que el mismo cuerpo la produce, pero a unos niveles muy bajos que son necesarios para el cuerpo, pero ya al consumirlo, cuando en realidad es una sustancia de desintegración, pues todo por donde va pasando va generando daño a nivel físico. Sin embargo, no solamente tiene daños a nivel físico, sino que también tiene consecuencias psicológicas y espirituales. A nivel psicológico, pues una persona que está introduciendo alcohol a su cerebro, pues no tiene buena capacidad de concentración. De paso, en el aspecto espiritual, pues en el morir psicológico, pues una persona cuando consume alcohol, los defectos psicológicos que ha estado trabajando, pues al consumir alcohol revive esos yoes muertos. Entonces, allí es importante reflexionar esta parte porque cuando uno revive un yo muerto, o sea, que ya lo ha reflexionado, que ya lo ha comprendido, que ya ha adquirido la sabiduría, ya ese defecto psicológico, pues al revivirlo, ya tiene sabiduría en el mal. Entonces, allí nos costaría un poco más trabajar para volver a eliminar ese defecto psicológico. Pero una persona también cuando consume licor, pues en el nacimiento espiritual no va a haber ningún tipo de posibilidades de nacer espiritualmente, porque en este factor del nacimiento la persona debe tener su energía limpia, debe tener su energía pura y el alcohol pudre nuestra energía, o sea, hasta una gota de alcohol pudre nuestra energía. Entonces no hay ningún tipo de capacidad de nacer mientras estemos consumiendo alcohol. Y en el factor del sacrificio por la humanidad, que es esa fuerza que se genera a través de sacrificarnos por nuestros hermanos de la humanidad, entregando el conocimiento, pues de dónde vamos a generar fuerza si este defecto psicológico lo que va es no solo dañándonos físicamente, sino generando incluso muchos más defectos psicológicos que terminan desarrollando a la persona o sea, sin fuerza, o sea, porque nos va quitando esa fuerza espiritual que se va desarrollando con el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Ya, permítanme un momentito. Entonces, es muy importante comprender que con el demonio alcohol hay que ser radicales totalmente. O sea, con este demonio no es posible hacer componendas, arreglos de ninguna especie. O sea, que el que la persona diga, no, yo voy a ir dejando el alcohol poco a poco, no, es que y de hecho, pues les comparto que en alguna oportunidad yo dije, pues no, sí, definitivamente, o sea, ni una gota más de alcohol, pero no trabajaba el defecto psicológico y por allí el defecto se quedó por allí escondidito, sí, está bien, no importa, no vas a tomar más. Pero bastó con que hubiese una reunión familiar y entonces sentirse uno como el defecto lo envuelve y empieza uno a sentir ese deseo de consumirlo, ese sentirse que es como que la persona que genera, o sea, esa oveja negra dentro del grupo, porque todo el mundo bien alegre, todo el mundo consumiendo alcohol y uno, ay no, yo no. Y entonces ese, ay, si solamente es hoy, o sea, y si hoy por no dañar la reunión, y si es solamente esta vez, y allí es donde está el defecto psicológico queriendo revolcarlo a uno porque no se ha trabajado. O sea, tenemos que trabajar todos esos aspectos del defecto para erradicarlo de nuestra psicología. O sea, no es nada más ver la conferencia, es empezar a revisar todos esos aspectos, todos esos deseos que nos genera este defecto psicológico, eliminar todas esas justificaciones, no hacer ningún tipo de negocio con el defecto, sino erradicarlo. O sea, todas esas justificaciones, que no, que solamente un poquito, que solo porque es esta reunión, que ya después sí lo voy a dejar. Solamente va a ser en este tipo de situaciones, no porque siempre él, o
O sea, este es un demonio. O sea, él tiene toda la sabiduría despierta en el mal. Entonces, si uno le deja algún chancecito por alguna parte, por allí se va a meter y nos va a dañar nuestra energía. Entonces es muy traicionero y tarde o temprano nos va a dar la puñalada por la espalda. También es importante que debemos ser radicales porque cuando ya somos instructores, pues debemos dar ejemplo a las personas que escuchan nuestras enseñanzas. O sea, muy mal ejemplo dará la persona que dando la conferencia perdón, y habiendo reflexionado sobre todas las causas todos los daños que produce este defecto psicológico a nuestra energía, todos los daños que produce a nuestra parte psicológica que nos debilita el aspecto de la concentración, pues mal ejemplo estaríamos dando si lo consumimos cuando sabemos todo el daño que nos causa y que no nos va a permitir desarrollarnos internamente. Entonces, por eso comprender el ser radicales, el ir eliminando cada uno de esos deseos que genera este defecto, cada una de esas situaciones que cada vez que vemos el licor empieza, o sea, incluso para las personas que no tomamos así mucho que no, pero es que yo en realidad no tomo mucho alcohol, sí, pero en esas situaciones donde sí tomamos son las que tenemos que traer a la meditación reflexiva. ¿Qué es lo que hace que se genere ese deseo de ingerir licor? Ah, porque estamos alegres, ah, porque está la familia reunida, ah, porque el sabor es sabrosito, ah, no, porque nos va incluso adormeciendo la mente, donde ya la persona no es capaz ni siquiera de reflexionar. Esos aspectos hay que observarlo, todo eso hay que eliminarlo, todas las justificaciones que nos da el defecto psicológico a nivel de nuestra mente y en nuestra mala voluntad, donde ya el defecto se posiciona de nuestra máquina humana y ya está agarrando el vasito como que, ay, solo esta vez, ¿no? O sea, si no pudimos eliminarlo en el deseo, si no pudimos eliminarlo en las justificaciones y ya agarró el vasito incluso, pues bótelo, Madre Divina, elimíname este defecto y empecemos a morir. Porque recordemos, con este demonio no hay negocio que hacer porque es muy traicionero, siempre nos va a llevar a ese punto donde haya una situación de celebración o un momento de mucha tristeza donde la persona sienta ese deseo de ir a ingerir alcohol. Ahora vamos a hablar sobre el otro defecto que son las drogas. Para hablar sobre este aspecto de las drogas vamos a hablar sobre el desdoblamiento psicológico. Y es que existen dos hombres en uno mismo. Está el hombre exterior, que es una marioneta movida por hilos invisibles, ese hombre que es movido por cada uno de nuestros defectos psicológicos, y está el hombre interior, que es el ser auténtico. Jamás podría ser convertido en robot y se manifiesta a través de nuestra nadidad interior y nuestra fe consciente. Ese es nuestro ser interno. O sea, cuando permitimos que sea nuestro ser interno quien se manifieste en el aquí, en el ahora, y cuando en esa autorreflexión que hacemos, en ese autoobservarnos, comprendemos que nosotros en realidad no tenemos cómo generar esa fuerza, pero que nuestro ser interior sí la tiene. Entonces allí, en esa nadidad que somos como ese hombre exterior, pues allí es donde podemos llevarnos a buscar esa fuerza en nuestra parte interna, en ese Dios interno en nosotros, de manera que a través del trabajo consciente pues podamos ir vivenciando la muerte de este defecto de forma paulatina, viendo cómo cada vez que le vamos dando horarios de muerte, vamos a ir viendo cómo se puede ir eliminando. Porque este defecto psicológico, tanto el del alcohol como el de las drogas, sí son defectos psicológicos fuertes, pero no son los más fuertes. Hay defectos psicológicos que son muchísimo más pesados que estos y sin embargo igual pueden morir. Entonces, así como a una persona enferma, que lo hemos dicho en otras oportunidades, una persona que tiene de repente un dolor de muela, le dan una pastillita, pero a una persona que tiene un cáncer,
Pues entonces le ponen un tratamiento 3 veces al día y tiene que tomárselo todos los días y tiene que en la mañana tomárselo de esta forma y en la tarde de esta forma. De la misma manera pasa cuando tenemos un defecto psicológico que es fuerte para nosotros, o sea, cuando se nos ha convertido en un vicio, pues podemos ponerle horarios a ese defecto psicológico para trabajarlo. O sea, si es necesario, pues entonces 1 hora todos los días de dedicarle a ese defecto psicológico, traerlo nuevamente en cada una de esas situaciones donde se ha alimentado e irlo trabajando para irlo eliminando. Pero siempre agarrados de ese hombre interior en nosotros, que es nuestra chispa divina, que tiene toda la fuerza para eliminar todo el ego en nosotros y llevarnos a la autorrealización. También vamos a ver lo que es la onda dionisíaca, porque en los años 60 inició la era de Acuario bajo la regencia de Urano, y en ese sentido llegó al planeta una onda con este nombre, la onda dionisíaca. Se dice que era momento en que ya la raza, por lo degenerada que estaba, fuese ejecutada. Sin embargo, pues los dioses le dieron una oportunidad a la raza de enviar esta onda dionisíaca de manera de generar como una fuerza en el planeta. Pero esa onda tiene dos aspectos, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Para las personas que se polarizan con el polo positivo de esta onda dionisíaca, pues entonces van a recibir mucha fuerza, mucho ánimo para la transmutación voluntaria de la libido sexual en éxtasis místico trascendental y alcanzar lo que es la conciencia despierta. El trabajar para alcanzar la intuición superlativa, el percibir los aspectos de la música trascendental de los grandes maestros clásicos y todo ese aspecto positivo hacia el trabajo de la conciencia. Pero esta onda también tiene el polo negativo, que es el del aspecto de la degeneración sexual. O sea, las personas que en lugar de polarizarse con esta onda hacia el aspecto positivo se vayan hacia el aspecto negativo de la onda dionisíaca, pues se van a ir también con más fuerza hacia la degeneración sexual. Entonces, pues van a irse mucho más rápido hacia el infrasexualismo de toda clase, homosexualismo, lesbianismo. De hecho, eso lo estamos viendo ya, pues como ya ahora existe el LGTBI, que no sé si ahora le habrán cambiado nuevamente el nombre, pero aspectos donde la persona ya estamos tan despolarizados que ya la persona se siente cualquier cosa. Entonces, eso es parte de este aspecto del polo negativo de esta onda dionisíaca. Los placeres demoníacos en los mundos infiernos mediante la droga, hongos, alcohol, música infernal como esos rock metal, rock pesados, todas esas canciones en las que la gente se degenera y canta y dice, o sea, todo lo que es una práctica sexual lujuriosa transmitido a través de una canción, que si te hago, que si no te hago, que si de esta forma, que si de esta otra. Todos esos aspectos son de ese polo negativo de esta onda dionisíaca. Entonces, la mayoría de las personas no han sido capaces de polarizarse positivamente con esta onda dionisíaca, pero es importante que lo conozcamos, porque para la persona cuando decide hacer el trabajo de desarrollar su conciencia, pues este impulso está, porque esta onda todavía está en el planeta. Entonces, bien que la persona quiera hacer el trabajo de desarrollar su conciencia o bien que quiera terminar de degenerarse, pues esa onda está para generar ese impulso a cualquiera de esos dos polos. Entonces, por eso también debemos estar claros en que por eso también la degeneración sexual se ha visto mucho más incrementada últimamente, porque estamos ante el efecto de esta onda. Entonces es importante comprender pues que para los que queremos hacer el trabajo interior, pues tenemos ese impulso para tomar esta onda en el aspecto positivo y recibir pues esa fuerza. La droga nos produce alucinaciones hipnóticas y podemos plantear esta cuestión de la siguiente manera.
Son alucinaciones provocadas por las drogas, alucinaciones de la conciencia egoica. Y allí, o sea, es importante reflexionar lo que sucede, porque una persona ante el efecto de las drogas muchas veces dice, no, es que yo sentí que me iba a otros planetas y yo no, es que ya yo he hablado con Dios, no, es que yo he vivenciado unas cosas que tú ni te imaginas, así como que si fuese una cosa muy trascendental. Pero la persona no comprende que en realidad esa alucinación que produce la droga es porque está drogando nuestra alma, o sea, está drogando toda esa conciencia atrapada en el ego. O sea, todos esos aspectos de nuestro ego se van a ir hacia esos grados superlativos donde la persona puede pensar, no sé, en Dios como algo religioso, pero resulta que bajo efectos de la droga dice, no, es que yo hablé con Dios y allí estaba este santo y aquel otro y este ángel y hablaron directamente conmigo, y la persona no comprende que son esas alucinaciones que produce la droga hacia nuestro ego. Y ese aspecto es lo que se denomina psicodelia. Obviamente en estos tipos de alucinaciones tiene sus causas eh, originales en el abominable órgano cundartiguador, porque de acuerdo a todo el peso que le hayamos dado a nuestro ego, ese peso que está condensado en esa cola interna que tenemos, la cola del cundartiguador, cuando la persona se droga, pues todo ese ego que está allí en ese órgano, pues se está llevando a ese punto. Recordemos que tenemos una puerta en el bajo vientre por donde suben nuestros defectos psicológicos a alimentarse, y resulta que cuando la persona está bajo esas alucinaciones hipnóticas de la droga, pues allí suben cualquier defecto psicológico que pueden ser incluso muy pesados para nuestro cuerpo físico. Por eso es que termina pues causando daños a nivel del cuerpo físico. Las consecuencias pues las mismas del alcohol, y adicionalmente pues en nuestro cuerpo físico afecta el aparato sexual, llega la persona a la impotencia sexual de manera prematura, un joven empieza a ingerir la droga y en corto tiempo está hecho un viejo decrépito, y allí pues muchos hemos visto pues como personas que consumen droga van, porque es que ahí es importante comprender que se está afectando precisamente nuestra parte vital, que es la parte energética. Y la parte energética es lo que le da la vida al cuerpo físico. Entonces, cuando estamos dañando esa energía vital en nosotros, pues claro, empieza a verse el cambio de manera física, porque la persona se va secando en la medida en que va consumiendo este tipo de sustancias. También por la degeneración sexual que se da cuando la persona se droga y que llega a un punto en que el placer sexual no le llega a ese punto del placer que le produce la droga, pues la persona pues incluso ya pierde el interés por el sexo, sino que empieza a verle el placer más a la droga, y termina dañando mucho más rápido su cuerpo, incluyendo su aparato sexual. En el cuerpo vital, pues el cuerpo vital de un drogadicto se va, como les estaba mencionando, destiñendo, desintegrándose esa parte vital, va perdiendo su brillo hasta quedar convertido en un cadáver. Y es por lo que les decía, o sea, se abren esas puertas del bajo vientre donde cada vez van subiendo defectos psicológicos más pesados, porque una persona bajo efectos que también sucede con el alcohol, pero con la droga sucede en mayor medida, donde se inhibe por completo la personalidad. Ya allí no hay que si la persona es buena, que si le da pena, que si qué van a decir de mí, no, porque la personalidad se anula completamente. Entonces allí empiezan a subir cualquier tipo de defectos psicológicos que por personalidad uno no dejaría manifestar, pero que bajo efectos de estas sustancias pues entonces sí toman la máquina humana, y a través de eso pues la persona se va degenerando cada vez más. Entonces también el permitir que suban defectos psicológicos muy pesados, recordemos que esos defectos vibran a leyes que son
son muchas más leyes, o sea, aquí en la tercera dimensión estamos a 48 leyes, y esos defectos psicológicos, en la medida en que la persona va bajando más, pues tiene muchas más cantidades de leyes que se van duplicando de una infradimensión a otra, pues cuando se van alimentando esos defectos tan pesados, pues van maltratando el cuerpo físico. A nivel de nuestro cuerpo astral, pues la persona en ese aspecto emocional anda como un idiota, como un loco desenfrenado, haciendo y deshaciendo, porque como crea ese descontrol a nivel interno, a nivel cerebral incluso, pues la persona es como que voy a hacer esto, o sea, la emoción le dice haz esto, pero al rato, al mismo instante le dice no haz esto, no haz esto. Por eso uno ve a una persona bajo efectos de la droga y dice una cosa y no lo ha terminado de decir y dice otra. Hablan mucho, no hablan de manera coherente, precisamente porque están bajo efecto de estas sustancias. A nivel del cuerpo mental se aniquilan los rayos alfa, se pierde la conexión intrínseca entre mente y cerebro y la persona no va a poder concentrarse porque los rayos alfa son los que hacen las conexiones a nivel del cerebro entre un pensamiento y otro hasta que la persona articula lo que va a decir de manera coherente, pero si esos rayos alfa se van quemando, pues la persona va perdiendo la posibilidad incluso no solo de concentrarse, sino de desarrollar, digamos, una forma clara de comunicarse. A nivel del cuerpo causal, pues la esencia alcanza a sufrir las consecuencias de las drogas porque no tiene manifestación ese ser interno, sino que se adueña de la máquina, el defecto psicológico, y pues nuestro ser lo único que le queda es sencillamente alejarse porque no tiene cómo manifestarse. Entonces es importante pues llegar a comprender todas las consecuencias que tienen estos defectos psicológicos para llegar a tomar la decisión definitiva de erradicarlos de nuestra psicología. Ahora vamos a ver cómo se deben eliminar estos defectos psicológicos. El primer paso hacia cualquier cambio está en el ánimo de hacerlo y eso es importante comprenderlo porque la persona debe querer. O sea, hay muchas veces, y lo he visto en algunas personas, que no es que yo se lo tengo que decir a mi hijo para que mi hijo lo haga. Pero no se trata de que obliguemos a nadie porque recordemos que el trabajo de la autorrealización es una decisión de acuerdo al libre albedrío de cada uno. Entonces la persona debe tener ese ánimo de hacerlo. Debe tener como objetivo la autorrealización íntima del ser para triunfar definitivamente sobre el alcohol y la droga, porque pues de qué le sirve que trabaje eliminando el defecto psicológico y no elimine, pues en función de los tres factores, pues terminaría irremediablemente pues volviendo a alimentar el defecto. Entonces, si la persona toma la decisión de eliminar el defecto y de trabajar para la autorrealización, definitivamente pues va a triunfar, porque recordemos, está ese ser interno en nosotros que genera la fuerza y cuando uno se apoya en nuestro ser interior, pues él de allá mismo es de donde va a salir esa fuerza para hacer el trabajo. Entonces, los pasos que debemos dar, pues primero, autoobservarnos en cada uno de los deseos y emociones que tenemos en relación con el alcohol y las drogas. Y allí es importante también ver un aspecto en este sentido, porque muchas veces decimos, pero, o sea, drogas, alcohol, no, o sea, en realidad yo consumo un poquito de alcohol, o sea, es la generalidad de las personas. Y no, alguna vez por allá habrá probado la persona droga, y dirá, no, y no, nunca me llamó la atención, o de repente se fumó algo por allá alguna vez, pero dice, yo eso no lo tengo. Pero resulta que mientras no trabajamos un defecto psicológico, el defecto está allí. Entonces es importante hacer la reflexión, aunque consideremos que no tenemos el defecto psicológico, si la persona ha ingerido alcohol en algún momento en su existencia o le ha generado molestia, personas que ingieren alcohol, pues sí tienen defecto psicológico.
Entonces, comprender esto para trabajarlo, lo tengamos muy alimentado o lo tengamos poco alimentado. Observar cada uno de los deseos y emociones que tenemos en relación con el alcohol y las drogas, porque siempre se va a generar primero en ese instinto en nosotros, o sea, ese recuerdo de ese gusto por aquello que nos va a generar el deseo. Eso es lo que hace que la persona entra como que en esa angustia, en ese nervio, en esa desesperación, que quiere aunque sea un poquito, es solo un poquito. Eso es esa sensación en el instinto, hay que observarla y eliminarla, porque esa sensación es lo que activa la emoción. Entonces, eliminar esa sensación a nivel del instinto, eliminar ese deseo, esa emoción también que se produce de querer volver a repetir ese agrado hacia esa sustancia. Y de esa manera, pues eliminamos esa tentación, que es el deseo, ese Judas en nosotros, empezar por allí. O sea, eliminando cada uno de esos deseos cada vez que se activa nuestra emoción. Todas las justificaciones que nos va a enviar nuestra mente, que no pasa nada, que yo siempre he consumido eso y no me hace daño, que eso es que la gente es muy fanática, que eso no debe dañar mi energía, ¿no? Y es que solamente va a ser esta vez. Todas esas justificaciones, no es que yo ese defecto no lo tengo, a mí nunca me ha gustado tomar, ese también debe morir, porque muchas veces cuando la persona es astemio, tiene el yo astemio, entonces ese es el mismo yo, pero en el aspecto pasivo, y ese también es el mismo yo del alcohol. O si la persona es astemia en el sentido de las drogas, no es que yo nunca he consumido droga, pero resulta que no puede ver a un drogadicto porque le produce mucha molestia, allí está el mismo yo en el aspecto pasivo. Entonces eso también hay que observarlo. Cada una de esas justificaciones en nosotros debe ser trabajada y eliminada, y cada uno de esos actos de mala voluntad donde ya el defecto se quiere posicionar de nuestra máquina y ya nos está llevando al sitio a buscar el licor o a buscar esa droga para alimentar el defecto psicológico. Entonces, cada vez que nos autoobservemos en esos deseos, en esas emociones que se activan, en esas justificaciones, en esos aspectos de mala voluntad, allí descubrir y hacer la petición a nuestra Madre Divina. Para cada uno de los descubrimientos que hagamos con la autoobservación se debe suplicar a la Madre Divina, elimíname este defecto o elimíname este yo. Y así iremos poniendo horarios, porque recordemos, los defectos psicológicos se van eliminando como por capas, donde pues primero le vamos a ver lo más grotesco, esa parte directa cuando vemos la sustancia y es que queremos, es que es un poquito, es que me siento tan mal, o sea, siento que todos me ven como que yo soy la única que desencaja o el único que desencaja. Y a que recordar aquel sabor que en realidad es tan delicioso y está haciendo tanto calor, va a ser solamente uno. Todos esos detalles son esa parte grotesca del defecto. Pero ya entonces empieza a verse aspectos un poco más profundos de que ahora entonces me siento triste, que ahora siento que no comparto igual con mi familia, que ahora siento incluso que voy a ser la oveja negra, que ya como que llego yo y como que ya cambian de tema. Todos esos aspectos muchas veces también son parte del mismo defecto psicológico que también hay que observar y eliminar. Entonces, como les decía, mientras más grande tenemos alimentado ese defecto psicológico, pues más horas o más tiempo de meditación reflexiva debemos dedicarle para eliminar por completo al yo. Salir del círculo de amigos, porque como les decía, así como la medusa, o sea, así como Perseo para eliminar a la medusa, lo vio fue a través del reflejo en su, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó la palabra del escudo. La vio a través del reflejo en el escudo y de esa forma fue que la eliminó. De la misma manera debemos nosotros eliminar a estos defectos psicológicos, saliendo del círculo de amigos, o sea, no viendo el defecto psicológico de frente, sino saliendo de ese círculo de amigos, no yendo a ese tipo de lugares donde frecuentaba, donde la gente bebía
y se drogaba, de manera de que no esté de frente al defecto psicológico. Hacer prácticas de derviches y sublimar la energía. La práctica de derviches, recordemos que va aportando energía y equilibrando un poco nuestra parte, nuestro plexo solar, toda la parte emocional en nosotros, y ayuda en este sentido, y sublimar la energía para también llevar esa energía hacia nuestros centros superiores, que recordemos son los más afectados con estas sustancias, y pues ayudan muchísimo. De hecho, se recomienda a la persona que está sobre todo bajo efectos de la droga, que está trabajando ese yo, se recomienda que sublime en horas de la madrugada y que sea en ambientes abiertos. También se puede negociar, y es que podemos hacer una práctica de la que vimos en la conferencia del miércoles pasado, negocios con la ley, hacer un negocio, y en este caso se hace necesario que pidamos a la ley divina que nos encarcele alguno de estos defectos. Para eso acudimos a la práctica de negocios con la ley, para que nos encarcelen y nos pongan, y este defecto no ponga problema en el mundo físico. O sea, uno negocia para que le encarcelen el defecto psicológico, y lo que van haciendo es que nos los van soltando poco a poco en la medida en que la persona lo va trabajando. Y de esa manera pues no recibe ese impacto todo de una sola vez, de que es la angustia, de que es el nervio, de que es que sufre, de que es que no. O sea, si no los encarcelan, nos van soltando en la medida en que vamos trabajando, nos van soltando el defecto psicológico, y de esa manera se hace mucho más fácil para trabajarlo. Eh, Revisar lo que es el aspecto del ocio, porque cuando una persona está en ocio, o sea, que no tiene nada que hacer, es cuando termina cayendo en estos vicios. Entonces, pues buscar maneras entonces más bien de formarse como instructor, o de aprender, aunque sea dar las introducciones, o empezar a repartir volantes, de manera que empiece a hacer sacrificio por la humanidad. De esa manera se ocupa todo lo más que pueda, está haciendo sacrificio por la humanidad, y de esa manera incluso pues la misma ley lo está ayudando. Incluso le sirve el hacer el negocio con la ley para que le encarcelen el defecto psicológico, y ofrece hacer sacrificio por la humanidad. O sea, empieza a repartir volantes, empieza a formarse como instructor, empieza a enseñar, y de esa manera pues va a estar pagando esas negociaciones que va haciendo con la ley. Mucha reflexión sobre todo de hasta dónde nos ha llevado el alcohol o la droga. Revisar esos daños que se le hicieron a nuestro cuerpo físico, hasta dónde influyó en nuestra degeneración, todas las malas relaciones que nos ocasionó, todos los errores que nos llevó a cometer, todas las formas en que nos degeneramos por estar bajo efectos de las drogas o el alcohol. Eso también es importante reflexionarlo, porque en esa medida estamos viendo, porque muchas veces decimos, no, es que ese defecto psicológico, no, eso yo lo dejo cuando yo quiera. Sí, pero es que no hemos observado todo el daño que nos ha causado. Cuando uno reflexiona en todos estos aspectos, es donde ve la necesidad de eliminar ese defecto psicológico. Entonces, eso también puedes revisarlo, porque lo importante es que comprendamos el cómo estos dos aspectos dañan nuestra energía, y pues de esa manera no vamos a poder hacer nuestras creaciones internas. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Bueno, veo por acá que no hay preguntas. Vamos a dejarlo con esta frase que dice: actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en lo hondo de nuestro ser. Y allí pues es donde decíamos o hablábamos a lo largo de la conferencia, cuando hablábamos de ese hombre interior, de esa fuerza que viene de nuestro ser. Muchas veces uno cuando habla de ese estar en el aquí, en el ahora, o de estar en concentración, que es cuando se manifiesta nuestro ser, y lo digo porque a mí me pasaba, yo decía, pero ¿cómo sé que se está manifestando nuestro ser? O sea, ¿cómo sé yo cuándo se está manifestando mi ego, o cuándo es que se está manifestando el ser? Entonces, siempre que estemos en reflexión, siempre que estemos evaluando, porque nuestro ser siempre está evaluando,
Entonces, cada vez que estemos evaluando esto es de mi conciencia o no es de mi conciencia, y esto que voy a decir, no, eso no es de mi conciencia, entonces lo elimino. Cada vez que estamos en esa reflexión es que se está manifestando ese ser interno en nosotros. Y allí es donde vemos que solo cuando estamos en esa autoobservación, en esa autorreflexión, es cuando no permitimos que nuestro ego se manifieste. De resto, es prácticamente todo el día, si no estamos en autoobservación, todo el día se está alimentando nuestros defectos. Entonces, comprender que ese estar atentos a cada manifestación de en nosotros, porque si vamos a decir, si vamos a hacer, si se está manifestando cualquiera de mis sentidos de percepción externa, en todo se está manifestando el ego. Entonces, siempre que estemos allí en esa reflexión, pero eso que pensé, eso que le iba a decir a fulano o que le iba a contar esto, o sea, eso es necesario que lo diga. En realidad es útil eso que voy a decir. Eso que voy a hacer, en realidad aporta algo eso que voy a hacer. Esa autorreflexión que estamos haciendo de instante en instante, eso es el estar en el aquí, en el ahora. Y eso es lo que nos muestra incluso nuestra propia nadidad, porque allí es donde, en la medida en que vamos autoobservándonos, es que vamos viendo que lo que se manifiesta a lo largo del día, si no estamos atentos, pues es únicamente nuestro ego. Entonces, bueno, déjenme revisar por aquí a ver si hay... Eh, ¿Es aquí? No. ¿Es aquí? No. Mm. Bueno, veo que por aquí nos saludaban algunos compañeros. Estoy viendo que se me fueron las diapositivas. Bueno, estoy viendo por acá que no hay más preguntas. Solo nos dejaba saludos el compañero Javier. Bueno, bienvenido, Javier. Y bueno, viendo que no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta, o que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Sin embargo, pues también recordarles lo importante que es trabajar estos dos aspectos en nuestra psicología. Muchas veces el pensar que la droga es algo que no hemos alimentado nunca en la existencia, allí vamos a ver que muchos de nuestros vicios, aunque no sean droga y alcohol, muchos de nuestros vicios tienen que ver con aspectos de la droga y del alcohol. Porque estos defectos psicológicos lo que buscan es marear nuestra mente, o sea, sacar de servicio nuestra mente. Y hay muchos otros yoes que nos llevan a sacar de servicio nuestra mente. O sea, por ejemplo, una persona que consume mucho dulce, eso se sintetiza como alcohol en nuestro cuerpo. Y allí también estaríamos alimentando ese aspecto del alcohol cuando comemos dulce de esa manera desmedida. Cuando en procesos de la pereza reflexionamos y observamos cómo la pereza muchas veces anula la capacidad de nuestra mente, donde entramos en esos puntos donde me quiero despertar o me quiero levantar de la cama, pero empieza un pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento que está nublando nuestra mente, eso también son aspectos de la droga. Entonces, la misma pereza droga nuestra mente a través de pensamientos y pensamientos y pensamientos y nos lleva a dormirnos nuevamente. Eso también hay que observarlo. Entonces, por eso muchas veces podemos decir, no, no es que yo ese defecto no lo tengo, pero revisémoslo. Revisémoslo porque cuando uno lo empieza a buscar en detalles de todos los defectos psicológicos que nos podamos imaginar y hasta los que no nos podamos imaginar, hasta de esos tenemos alimentando en detalles. Y muchas veces en muchísimos detalles. Entonces,
Por eso no es decir, no, yo no tengo ese defecto, sino revisemos los aspectos del defecto, qué es lo que produce en el cuerpo físico y en qué momento yo tengo manifestaciones de ese tipo, porque allí estoy alimentando el defecto sin darme cuenta. Entonces eso también es importante reflexionarlo, observarlo en nuestra psicología para ir también ayudando a eliminar estos aspectos de la droga y del alcohol en otros defectos psicológicos. O sea, detalles presentes de estos defectos en otros defectos psicológicos. Bueno, me disculpan que me extendí cuando ya me había despedido. Bueno, que tengan un feliz resto de la noche. Hasta la próxima.